En este video vamos a ver la estructura de un programa C++ o C++, para lo cual inicialmente vamos a acceder al entorno o al IDE donde escribir estos programas, y lo que necesitamos inicialmente es tener acceso al editor a partir del cual escribamos los códigos del programa C++. Para poder hacerlo, nosotros tenemos dos opciones a partir del cual podríamos activar este editor. Una de ellas es haciendo clic en el menú Archivo, eligiendo Nuevo y seleccionando la opción Código Fuente. Otra alternativa sería ubicar la opción Nuevo. Cualquiera de estas dos formas nos permitiría insertar un archivo de código fuente. Código fuente porque en él vamos a escribir los códigos de origen, es decir, los códigos que nos van a permitir solucionar un determinado problema. También otra de las alternativas para poder insertar este código fuente, además de las descritas, sería presionando la combinación de teclas Control más N. Cualquiera de estas tres formas nos permitirían agregar un nuevo editor de código fuente. Vamos a insertar, entonces, vamos a accederlo o elegirlo a través de cualquiera de las opciones descritas hace un momento. Vamos a hacerlo desde Archivo, Nuevo, Código Fuente. Muy bien, en esta hoja vacía, nosotros vamos a inicialmente a escribir la estructura de nuestro programa en C++. Esta estructura se inicia con la palabra reservada numeral include. Esta instrucción lo que nos indica es qué librerías vamos a definir o se van a declarar para que este programa pueda ser ejecutado. Una librería no es más que un nombre al cual tiene asociado un conjunto de funciones. Quiere decir que al definir nosotros una librería en particular, le estaremos diciendo a nuestro lenguaje que queremos hacer uso de esas funciones que formen parte de dicha librería. La librería tiene que especificarse entre el signo menor y el signo mayor. La librería en particular que vamos a emplear se llama IOStream. Esta librería nos va a permitir incluir o hacer uso de funciones como el cout y el cin. El cout es una función que nos va a permitir mostrar mensajes a través de la pantalla. Y el cin es una función que nos permitirá ingresar valores a nuestro programa. Entonces, para poder emplearlos, necesitamos hacer uso de la librería a la que pertenecen. Y la forma de cómo hacerlo es a través de esta declaración. Numeral include y el nombre de la librería a usar. Seguidamente, vamos a definir o implementar nuestra función principal. A nivel del C++, todos los elementos que se escriben van a pertenecer a funciones. Y una función es un conjunto o un segmento de código que al ser ejecutado nos va a devolver un valor. Pero si bien es cierto, nuestro programa puede contar con muchas funciones, de todas ellas debe haber una función que sea la principal.
Esa función principal es la función que se inicia y a partir de ella se van a llamar a otras funciones en el caso si es que estuvieran definidos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento vendría a ser la declaración de nuestra función principal. Toda función, mencionábamos, tiende a devolver valores. Entonces, esta función de nombre main o función principal va a devolver valores. El valor devuelto va a ser uno de tipo int. El int significa entero. Entonces, esta función devolverá un valor entero. Entre los paréntesis se van a especificar los parámetros de entrada. Es decir, así como una función devuelve valores, también las funciones permiten el ingreso de valores. ¿Para qué? Los valores que son introducidos entre estos paréntesis van a ser empleados por la función para poder realizar cálculos y o procesos. Entonces, en este momento, nosotros esta estructura, esta función, lo leeríamos de la siguiente forma. Función principal nos va a retornar un valor entero y esta función no recibe ningún parámetro de entrada. El inicio de la llave y el cierre de la llave marcan el inicio y el final de nuestra función principal. Y todo lo que se escriba en el interior van a ser las instrucciones que van a permitir solucionar un determinado problema tras su ejecución. Y de eso es lo que consta el proceso de programación. Antes de finalizar con esta definición de esta estructura básica, vamos a agregar la última línea de código para completar dicha estructura. Return 0. Return 0 significa retornar el valor 0. ¿Se acuerdan que mencionábamos que las funciones, y en particular esta función que estamos definiendo, debe devolver un valor? Pues el valor que está devolviendo, que se está retornando, es un valor entero. Entonces, si nosotros obviáramos esta instrucción, no estaríamos devolviendo dicho valor que requiere esta función como parte de su estructura. Es por eso que agregamos esta línea para retornar el valor 0. ¿Por qué 0? Porque en realidad pues es una estructura básica y al no retornarnos ningún valor, pero al requerir parte de su estructura que se devuelva dicho valor, pues ese valor será uno que no afecte o que contenga un valor que no afecte ningún tipo de resultado que estemos calculando. Y ese valor sería el 0. Algo además para ir mencionando es que cuando empecemos a escribir nuestros programas, todas las instrucciones al finalizar deben llevar un punto y coma, salvo las declaraciones de las librerías y el inicio de nuestra función principal. Si nosotros pusiéramos aquí un punto y coma, le estaríamos indicando pues que esta instrucción estaría finalizando, pero en realidad ahí no terminaría, porque si le pongo el punto y coma, pues entonces ¿de qué me serviría el final de la función? Entonces, salvo esas excepciones, en todas las demás instrucciones que vamos a ir viendo, al finalizar se debe especificar un punto y coma. Una vez definido la librería, la función principal, el valor que se retorna con la función principal, ahora vamos a llamar a una función. Esta función que vamos a emplear a continuación
es una que nos va a permitir mostrar un mensaje por pantalla. Para poder usarlo, deberemos escribir inicialmente el prefijo std, acompañado de los dos puntos y del nombre de la función. Esta función va a ser la función cout, o algunos también lo llaman code. Code, como parte de su estructura, nos va a permitir mostrar mensajes y o valores que se encuentren almacenados en variables. Una vez especificado el nombre de la función, dos signos menores acompañan al texto que queremos mostrar. Entonces, entre comillas, vamos a escribir el texto bienvenido a C++ o C++. Como mencionábamos hace un momento, toda instrucción debe finalizar con un punto y coma. Aparte, dejando una línea, vamos a mostrar otro mensaje. std cout bienvenido a C++ en el primer mensaje, y vamos a poner hola mundo. Al igual que en el caso anterior, un punto y coma debemos especificar al final de la instrucción. ¿Cuál sería el siguiente paso? Para ejecutar este programa, necesitamos inicialmente guardar nuestro código. Para guardarlo, podemos hacer uso de la opción guardar. Puede ser a través de los botones de acceso rápido o en su defecto desde el menú archivo y eligiendo la opción guardar. También control S podríamos usar para realizar esta misma acción. Vamos a guardarlo. Vamos a definir una carpeta en nuestro equipo donde vamos a proceder a guardar el archivo. Entonces vamos a ponerle ejemplo 1. El tipo, vean ustedes, por defecto ya está seleccionado C++ archivos de origen, ¿no? Entonces procedemos a guardar. Antes de guardar, quisiera que puedan observar lo siguiente. En la pestaña del código fuente que hemos elegido para escribir este código, por defecto va a aparecer sin nombre y 1 porque es el primer código fuente con el cual estamos trabajando. Luego de guardar con el nombre ejemplo 1, pues este nombre será asignado a esta pestaña. Entonces vamos a guardarlo y miren ahora el nombre de nuestro código es ejemplo1.cpp como extensión. Una vez almacenado o salvado nuestro archivo, vamos a elegir las opciones compilar, ejecutar y o compilar y ejecutar. Compilar es el proceso a través del cual DevC++ va a verificar las instrucciones que hayamos escrito y si es que hubiese algunos errores, nos los observará para poderlos corregir. Ejecutar, se ejecuta un código después de haber sido compilado. Es decir, para que se ejecute, nuestro programa no debería contener errores. Entonces, podríamos llevar a cabo el proceso de compilar. Miren, aquí en la parte de abajo nos dice que los resultados de la compilación son 0 errores y 0 advertencias. Alguna otra información adicional del proceso de compilación. Una vez hecho esto, ahora pasaría a la ejecución.
Entonces, al seleccionar ejecutar, se nos muestra una ventana en la cual vamos a ver la ejecución de nuestro programa. Bienvenido a C++, hola mundo. Ahora bien, ¿por qué aparece junto, no? Bienvenido a C++, hola mundo. Aparece junto. Si bien es cierto, en la escritura de nuestro código fuente, hemos hecho uso de dos funciones cout o funciones cout, las cuales están separadas. Bueno, ya estamos poco a poco viendo las funciones y por ende vamos a ir también viendo los parámetros de estas funciones de acuerdo a las necesidades que se nos vayan presentando. Entonces aquí una primera necesidad sería que los textos aparezcan separados cuando sean escritos con diferentes funciones cout. Pero también de hecho habrán casos donde queramos que aparezcan juntos. Eso dependerá de cuál sea el resultado que quisiéramos presentar. Pero en este caso quisiéramos que aparezcan separados. Para esto vamos a cerrar la ventana. Vamos a agregar un atributo a la primera línea de instrucción. Es decir, bienvenido a C++. Ahí queremos que haya un cambio de línea. Un cambio de línea significa que pasemos a la siguiente línea para que en esa nueva línea se imprima este segundo mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes del punto y coma, después del mensaje, vamos a poner nuevamente los operadores menor menor y vamos a llamar al parámetro endel. El endel lo que va a efectuar es un cambio de línea. Entonces, una vez que hayamos escrito la instrucción y queramos compilar y ejecutar, ya sabemos que lo podemos hacer a través de la opción compilar, ejecutar o en su defecto, por medio de esta única opción, lo compilamos y lo ejecutamos. Vamos a seleccionar ahora esta opción. Al ejecutar el programa, ustedes pueden notar que se nos está recalcando o indicando que hay un error. El error que se está observando es a consecuencia de que cuando hemos compilado y ejecutado, pues el deb++ ha identificado que endel no está siendo reconocido como tal. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de programar no solo es aprender las funciones y usarlas, sino también a identificar errores y cómo solucionarlos. En este caso, este parámetro endel lo que nos está diciendo pues es de que existe un error porque no está siendo reconocido. Y aquí en la parte de abajo, eso es lo que nos está indicando. ¿Qué es lo que falta para que pueda ser correcto? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de que las funciones tenían que ir acompañadas del prefijo std : Bueno, no solo se aplica a las funciones, sino también a los parámetros. Entonces, lo que nos está faltando es poner el prefijo std : endel. Entonces, ahora vamos a volver a compilar y ejecutar y este problema o este error que se nos presentaba ahora pues ya no se observará. Vamos a ejecutarlo y compilarlo. Y miren, ahora deb++ reconoce correctamente la declaración de este parámetro. Reconoce la declaración correcta de este parámetro a través del prefijo std : Aquí ustedes pueden plantearse la siguiente interrogante. Quiere decir que cuando nosotros hagamos los programas en C++ para usar funciones y parámetros, siempre vamos a estar escribiendo el prefijo std :
dos puntos, dos puntos. Bueno, claro, sí es obligatorio, pero existe una forma de cómo simplificarlo, que lo vamos a ver en un momento. Primero analicemos el resultado de este programa. Vean ahora que los dos textos aparecen separados. Bienvenido a C++ en una línea y Hola Mundo en otra línea. Esto gracias al Endel. Muy bien, vamos a cerrar nuestra ejecución y vamos a finalizar este video justamente viendo la forma de cómo simplificar el uso de estos prefijos. No es adecuado estar escribiendo pues los prefijos cada vez que invoquemos a nuestras funciones, porque de todas maneras pues nuestros programas no siempre van a contener estas pocas líneas de código, ¿no? O sea, nuestros programas cada vez se van a ir haciendo más extensos. Por lo tanto, vamos a necesitar pues simplificar. La forma adecuada sería solo llamar y escribir a la función, es decir, cout o endel, y evitar el uso de los prefijos. Bueno, para conseguir esto vamos a hacer lo siguiente. Después de la declaración de librerías y antes de nuestra función principal, vamos a escribir la siguiente línea de código. Using namespace y vamos a poner el nombre del prefijo std y finalizamos con un punto y coma toda esa línea de código. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí al dev C++? Le estamos diciendo que vamos a usar el nombre de espacio std. Cuando el compilador identifique esta línea, lo que va a hacer es, va a asociar a que todas las funciones van a hacer uso de este prefijo. Y por lo tanto, ya no será necesario que lo tengamos que escribir en cada una de las funciones o parámetros que tengamos que emplear. Entonces, con indicarle de que vamos a usar el nombre del espacio std, entonces ya obviaríamos la escritura de este prefijo antes de cada función a emplear. Vamos a compilarlo. Miren, el proceso ha sido correcto, no ha habido errores ni advertencias y vamos a ejecutarlo. Tenemos el mismo resultado, pero con la salvedad de que ya no estamos escribiendo el prefijo std, dos puntos, en cada función que tengamos que llamar. Cerramos la ejecución y bueno, en este video hemos mostrado acerca de la estructura de nuestro programa dev C++ y la impresión de unos mensajes. En los siguientes videos vamos a comenzar a trabajar con las variables, quienes son los que van a permitir pues dar interactividad a nuestros programas con el usuario.